En el desierto, después de haber salido de Egipto y haber recibido la ley, el pueblo de Israel no era simplemente un grupo de personas caminando sin rumbo. Ahora eran una nación escogida, con un propósito claro: vivir de una manera diferente, apartada, santa. Y es aquí donde comienza el libro de Levítico, no como una historia de acción, sino como una guía profunda sobre cómo acercarse a Dios. El Señor llama a Moisés desde el tabernáculo, ese lugar sagrado que representaba su presencia en medio del pueblo. No habla desde el monte como antes, sino desde el centro mismo del campamento, mostrando algo clave. Dios quiere habitar cerca de las personas, pero esa cercanía requiere orden, respeto y santidad. Dios comienza a enseñar sobre las ofrendas, pero no eran simples rituales sin sentido. Cada sacrificio tenía un propósito espiritual profundo. El primero era el holocausto, una ofrenda completamente quemada. La persona traía un animal sin defecto, lo presentaba, ponía sus manos sobre él, y luego era sacrificado. Esto representaba entrega total. No se guardaba nada. Era una señal de decir: todo lo que soy te pertenece. Luego venía la ofrenda vegetal, hecha de harina fina, aceite e incienso. No llevaba sangre, pero mostraba gratitud, reconocimiento de que todo lo que se tiene proviene de Dios. Era una forma de honrarlo con lo cotidiano, con el trabajo, con el alimento. Después estaba la ofrenda de paz. A diferencia del holocausto, aquí una parte se quemaba, pero otra era comida por la persona. Era una especie de comunión, una celebración. Representaba una relación restaurada con Dios, un momento de paz, de cercanía, de gratitud compartida. Pero no todo era celebración. También existían las ofrendas por el pecado. Estas eran necesarias cuando alguien fallaba, incluso sin darse cuenta. Aquí vemos algo importante. El pecado no es solo lo que hacemos mal intencionalmente, sino también nuestras faltas inconscientes. Y Dios, en su justicia, establece un camino para restaurar esa relación. El animal sacrificiado tomaba el lugar simbólico de la persona. Era una forma de enseñar que el pecado tiene consecuencias. No es algo ligero, no es algo que simplemente se ignora. Requiere reparación, requiere reconocimiento, requiere un acto de humildad. Y también estaba la ofrenda por la culpa, cuando alguien dañaba a otro. No solo debía ofrecer un sacrificio, sino también reparar el daño, devolver lo que había tomado e incluso añadir más como compensación. Esto nos muestra que Dios no solo se interesa por la relación espiritual, sino también por la justicia entre las personas. Todo este sistema puede parecer complejo, pero en el fondo transmite un mensaje claro. Acercarse a Dios no es algo superficial, no es automático. Requiere intención, requiere respeto, requiere un corazón dispuesto a reconocer errores y a vivir de manera correcta. El pueblo estaba aprendiendo algo completamente nuevo. Venían de Egipto, una tierra llena de dioses falsos y prácticas desordenadas. Ahora estaban siendo formados para vivir de una manera diferente, con un estándar más alto. Dios no solo los liberó físicamente, ahora los estaba transformando espiritualmente. Y aquí hay algo clave que muchas personas pasan por alto. Dios no establece estas leyes para alejar a las personas, sino para enseñarles cómo acercarse correctamente. Porque cuando no hay orden, cuando no hay límites, la relación se rompe fácilmente. Este primer paso del libro de Levítico nos enseña que la santidad no es algo abstracto. Se vive en acciones concretas, en decisiones diarias, en la forma en que tratamos a Dios y a los demás. Y así, en medio del desierto, comienza una transformación profunda. Un pueblo que antes era esclavo ahora está aprendiendo a vivir con propósito, con disciplina y con una conexión real con lo divino. Después de enseñar al pueblo cómo acercarse a través de las ofrendas, Dios establece algo aún más profundo. Personas específicas serían responsables de representar al pueblo delante de él. No cualquiera podía entrar al tabernáculo y ministrar. Se necesitaba preparación, obediencia y un corazón dispuesto. Así comienza el establecimiento del sacerdocio, liderado por Aarón y sus hijos. Moisés, siguiendo cada instrucción de Dios, reúne al pueblo para presenciar algo solemne. Aarón y sus hijos son lavados con agua, vestidos con ropas especiales diseñadas con detalle y significado. No era solo vestimenta, era una señal visible de que habían sido apartados para una misión sagrada.
Cada pieza representaba responsabilidad, pureza y servicio. Luego viene la unción con aceite, derramada sobre Aarón. Este acto simbolizaba que no era un cargo humano, no era una elección política ni una posición de poder común. Era Dios mismo quien los estaba eligiendo. Ser sacerdote no era un privilegio para orgullo, sino una carga de responsabilidad espiritual. Enseguida comienzan los sacrificios de consagración. Durante varios días, Aarón y sus hijos permanecen en el tabernáculo, siguiendo cada instrucción sin desviarse. Esto muestra algo importante: la obediencia parcial no es suficiente. En la presencia de Dios, cada detalle importa. Finalmente llega el momento esperado. Aarón, ya consagrado, realiza las ofrendas por el pueblo. Y entonces ocurre algo impresionante. La gloria de Dios se manifiesta. Un fuego desciende y consume la ofrenda sobre el altar. El pueblo, al ver esto, cae rostro en tierra. No era un espectáculo, era una confirmación divina. Dios estaba aceptando la adoración y estableciendo su presencia entre ellos. Pero este momento de gloria es seguido por un evento que cambia completamente el tono. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, deciden ofrecer un fuego que Dios no había mandado. Tal vez pensaron que podían hacerlo a su manera, que un pequeño cambio no importaría. Pero estaban equivocados. En ese instante, fuego sale de la presencia de Dios y los consume. La escena es fuerte, impactante y deja una lección clara. No se puede tratar lo sagrado como algo común. No se puede improvisar en lo que Dios ha establecido con claridad. La cercanía con Dios no elimina el respeto, lo aumenta. Aarón, como padre, enfrenta un momento devastador. Pierde a sus hijos en un instante. Pero Dios le pide algo que parece imposible: mantenerse firme, sin romper el orden, sin deshonrar lo que había sido establecido. Esto no es falta de emoción, sino una señal de que el servicio a Dios requiere una entrega que va más allá de lo personal. Después de esto, Dios establece aún más claridad para los sacerdotes. Les prohíbe ministrar bajo efectos de alcohol, para que puedan discernir correctamente entre lo santo y lo profano. Esto no era una regla aislada, sino una enseñanza profunda. Quien guía espiritualmente a otros debe tener claridad, dominio propio y responsabilidad total. También se les instruye sobre cómo enseñar al pueblo, cómo vivir, cómo actuar. El sacerdote no solo ofrecía sacrificios, también era ejemplo. Su vida debía reflejar lo que enseñaba. No había espacio para la doble vida, para la incoherencia o para el descuido. Este bloque del libro de Levítico deja una enseñanza fuerte pero necesaria. La presencia de Dios es real, poderosa y no debe tomarse a la ligera. No es algo que se manipula, ni algo que se adapta a la conveniencia humana. Requiere respeto, obediencia y reverencia absoluta. El pueblo aprende, a través de estos eventos, que acercarse a Dios no es solo un privilegio, es también una responsabilidad. Y aquellos que tienen roles de liderazgo espiritual cargan con un nivel aún mayor de compromiso. Así, entre momentos de gloria y momentos de juicio, se establece una verdad que atraviesa todo el libro. Dios es cercano, pero también es santo, y quien desea estar cerca de Él debe aprender a honrar esa santidad en cada aspecto de su vida. A medida que el pueblo avanzaba en su camino por el desierto, Dios no solo quería que lo adoraran correctamente en el tabernáculo, sino que también vivieran de manera diferente en su día a día. La santidad no se limitaba a los sacrificios o a los sacerdotes, debía reflejarse en cada aspecto de la vida. Por eso, Dios comienza a establecer leyes sobre lo puro y lo impuro, enseñando al pueblo a discernir, a separar, a vivir con conciencia. Las instrucciones comienzan con los alimentos. Dios les muestra qué animales podían comer y cuáles no. No era una cuestión de capricho, ni simplemente de dieta. Era una forma de enseñar disciplina, obediencia y, sobre todo, identidad. Cada vez que alguien elegía qué comer, estaba tomando una decisión que lo diferenciaba de las otras naciones. Los animales puros tenían características específicas, como pezuñas hendidas y que rumiaran. Los impuros no cumplían con estos requisitos. En el mar, solo podían comer criaturas con aletas y escamas. Las aves también estaban clasificadas. Todo esto puede parecer detallado en exceso, pero tenía un propósito claro: enseñar que no todo lo que existe es para ser tomado sin discernimiento. El mensaje era profundo.
Así como hay alimentos que no deben consumirse, también hay actitudes, pensamientos y acciones que deben evitarse. Dios estaba formando un pueblo que pensara antes de actuar, que no vivía por impulso, sino con propósito. Después, las leyes se extienden a situaciones de la vida cotidiana, como el nacimiento, las enfermedades de la piel y otros estados físicos. En estos casos, las personas podían ser consideradas impuras por un tiempo. Esto no significaba que fueran malas, sino que estaban en una condición que requería cuidado, aislamiento temporal y restauración. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de examinar estas situaciones. No eran médicos en el sentido moderno, pero cumplían un rol de observación y declaración. Ellos determinaban si alguien era puro o impuro y cuándo podía reintegrarse a la comunidad. Esto tenía un impacto social fuerte. La impureza no solo afectaba a la persona, sino también su relación con los demás. Durante ese tiempo, no podía participar plenamente en la vida del pueblo ni en la adoración. Era un recordatorio constante de que la santidad también implica responsabilidad colectiva. Hay un enfoque especial en las enfermedades de la piel, donde se dan instrucciones detalladas sobre cómo identificarlas, cómo actuar y qué hacer en caso de sanidad. Cuando alguien era declarado limpio nuevamente, debía pasar por un proceso de purificación, incluyendo ofrendas. Esto marcaba un nuevo comienzo, una restauración completa. También se habla sobre la limpieza de las casas, algo sorprendente. Si una vivienda presentaba señales de contaminación, debía ser examinada. Si el problema persistía, incluso podía ser destruida. Esto muestra que la santidad no solo se aplicaba a las personas, sino también al entorno donde vivían. Luego se abordan temas relacionados con el cuerpo y sus procesos naturales. Aunque hoy puedan parecer incómodos o extraños, en ese contexto eran fundamentales para enseñar respeto por el cuerpo, higiene y orden. Nada quedaba fuera del cuidado de Dios, ni siquiera los aspectos más íntimos de la vida. Todo este sistema de pureza e impureza tenía un objetivo central: enseñar al pueblo a vivir con conciencia constante. No se trataba de vivir con miedo, sino con entendimiento. Saber que cada acción tiene un impacto, que cada decisión cuenta, que la vida con Dios no se limita a momentos específicos, sino que abarca todo. En medio de estas leyes, se revela algo muy importante. Dios se interesa por cada detalle de la vida humana. No es un Dios distante que solo aparece en momentos grandes, sino uno que guía incluso en lo cotidiano, en lo que parece pequeño. Este bloque puede parecer el más difícil de entender, pero es uno de los más profundos, porque nos enseña que la verdadera transformación no ocurre solo en grandes decisiones, sino en hábitos diarios, en elecciones constantes, en la forma en que vivimos cuando nadie está mirando. El pueblo de Israel estaba siendo entrenado para algo mayor, no solo para sobrevivir en el desierto, sino para convertirse en una nación que reflejara algo diferente al resto del mundo. Una nación que entendiera que la santidad no es una carga, sino una forma de vivir con propósito, con orden y con conexión real con Dios. En medio de todas las leyes, sacrificios y normas que el pueblo había recibido, llega uno de los momentos más importantes de todo el libro de Levítico: el día de la expiación. Este no era un día común, no era un ritual más. Era el momento en el que todo el pueblo, junto con el sumo sacerdote, enfrentaba una verdad profunda. El pecado no desaparece por sí solo, necesita ser tratado, reconocido y limpiado. Dios le da instrucciones específicas a Moisés después de lo ocurrido con los hijos de Aarón. No cualquiera podía entrar al lugar más sagrado del tabernáculo, el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, y solo una vez al año, podía cruzar ese límite. Esto mostraba claramente que la presencia de Dios es santa y no puede ser tomada a la ligera. El proceso comenzaba con preparación. El sumo sacerdote debía limpiarse, vestirse de manera especial y ofrecer sacrificios por sus propios pecados antes de poder interceder por el pueblo. Esto es clave. Nadie puede representar a otros delante de Dios si primero no reconoce su propia condición. Después, se tomaban 2 machos cabríos. Uno era sacrificado como ofrenda por el pecado del pueblo. Su sangre era llevada al lugar santísimo y rociada sobre el propiciatorio, simbolizando la limpieza y el perdón. Era un acto solemne, cargado de significado. Representaba que la culpa estaba siendo cubierta, que había un camino para restaurar la relación con Dios.
Pero el segundo macho cabrío tenía un propósito diferente. El sumo sacerdote colocaba sus manos sobre él y confesaba los pecados del pueblo, transfiriéndolos simbólicamente. Luego, ese animal era enviado al desierto, lejos del campamento. Este acto representaba algo poderoso. No solo el pecado era perdonado, también era removido, alejado completamente. Este día no era solo para los sacerdotes, era para todo el pueblo. Todos debían humillarse, reflexionar, detener sus actividades. Era un momento de silencio, de introspección, de reconocer errores y volver a alinearse con Dios. El mensaje era claro. El pecado no es algo pequeño, pero tampoco es algo sin solución. Dios provee un camino para la restauración, pero ese camino requiere humildad, reconocimiento y obediencia. Después de este momento tan significativo, el enfoque cambia hacia la vida diaria del pueblo. Dios comienza a establecer normas claras sobre cómo debían vivir en sociedad. No se trataba solo de rituales, sino de comportamiento, de ética, de relaciones humanas. Se prohíben prácticas que eran comunes en otras naciones, como sacrificios a dioses falsos, conductas inmorales y todo tipo de acciones que rompían el orden que Dios quería establecer. El pueblo debía entender que ser diferente no era opcional, era parte de su identidad. Hay un llamado fuerte a la santidad en todas las áreas, en la forma de tratar a los demás, en la justicia, en la honestidad, en el respeto. No debían robar, ni mentir, ni aprovecharse del débil. También se les instruye a cuidar al extranjero, a no oprimirlo, recordando que ellos mismos fueron extranjeros en Egipto. Uno de los principios más poderosos aparece aquí: amar al prójimo como a uno mismo. No era solo evitar hacer el mal, era activamente hacer el bien. Era construir una sociedad basada en el respeto, la compasión y la justicia. Dios también establece consecuencias para quienes deciden ignorar estas leyes. No como una amenaza vacía, sino como una realidad. Toda acción tiene un resultado. Vivir en desobediencia trae desorden, tanto a nivel personal como colectivo. Pero más allá de las reglas, hay un mensaje constante que se repite: sean santos, porque yo soy santo. No es una exigencia sin sentido, es una invitación a reflejar el carácter de Dios en la vida diaria. Este bloque del libro de Levítico une dos verdades importantes: la necesidad de limpiar el pasado y la responsabilidad de vivir correctamente en el presente. No basta con pedir perdón, también es necesario cambiar la forma de vivir. El día de la expiación muestra que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Y las leyes sobre la vida diaria muestran que ese nuevo comienzo debe sostenerse con acciones reales. Así, el pueblo no solo aprendía a corregir sus errores, sino también a construir una vida diferente, una vida que reflejara algo más grande, algo más alto. Una vida donde la santidad no fuera un evento aislado, sino una forma constante de existir. Después de establecer leyes, rituales, normas de pureza y principios para la vida diaria, el libro de Levítico llega a su parte final con un mensaje directo, claro y sin rodeos. Cada decisión tiene un resultado. Dios no deja al pueblo en incertidumbre, sino que les muestra con total claridad lo que sucederá si deciden obedecer o si deciden apartarse. Si el pueblo caminaba en obediencia, si respetaba las leyes, si vivía con justicia, mantenía su relación con Dios, las bendiciones serían evidentes. Habría lluvia en su tiempo, la tierra produciría en abundancia, tendrían alimento suficiente, vivirían en paz y seguridad. No serían dominados por sus enemigos, sino que caminarían con confianza. Pero más allá de lo material, la mayor bendición era esta: Dios estaría con ellos. Su presencia no se apartaría. Caminarían como un pueblo verdaderamente conectado con Él. Este punto es clave. No se trataba solo de prosperidad externa, sino de una relación viva, constante, real. Dios no quería solo obediencia por obligación, quería cercanía, una conexión que transformara todo. Sin embargo, también se presenta el otro lado. Si el pueblo decidía ignorar las leyes, despreciar las instrucciones y vivir como las otras naciones, las consecuencias serían inevitables. Vendrían dificultades, escasez, inseguridad, derrota. No como un castigo sin sentido, sino como el resultado natural de alejarse del orden establecido por Dios. La desobediencia traería caos. Lo que debía funcionar dejaría de hacerlo. La tierra no respondería igual.
la paz desaparecería, el miedo tomaría lugar. Y si aún así no había cambio, las consecuencias aumentarían progresivamente. Es un mensaje fuerte, pero también honesto. Las decisiones tienen peso, tienen impacto y no se pueden ignorar. Pero incluso en medio de las advertencias más duras, aparece una luz de esperanza. Dios deja claro que si el pueblo reconoce su error, si se humilla y decide volver, Él no los abandonará completamente. Recordará su pacto. Habrá restauración. Esto revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Es justo, pero también es misericordioso. Corrige, pero no destruye sin dar oportunidad de cambio. En la parte final, se habla de los votos y las promesas. Cuando alguien hacía un compromiso con Dios, debía cumplirlo. No era algo que se tomara a la ligera. Esto refuerza una idea central en todo el libro. La relación con Dios requiere seriedad, compromiso y responsabilidad. El libro de Levítico cierra dejando una base firme para el pueblo. No es solo un conjunto de reglas antiguas, es un sistema completo que define cómo vivir, cómo relacionarse con Dios y cómo construir una sociedad diferente. Todo apunta a una vida con propósito, con dirección, con identidad clara. Y aunque el contexto era desierto, las enseñanzas iban mucho más allá de ese momento. Estaban siendo preparados para el futuro, para una vida donde cada decisión seguiría teniendo consecuencias, donde la fidelidad seguiría siendo clave, donde la relación con Dios seguiría siendo el centro de todo. Así termina Levítico, no con una historia de acción, sino con una verdad profunda. La vida con Dios no es casual, es intencional, no es desordenada, es guiada, y no es superficial, es transformadora. El libro de Levítico puede parecer, a primera vista, complicado, lleno de normas difíciles de entender y detalles que parecen lejanos a la realidad actual. Pero cuando se observa con atención, revela uno de los mensajes más importantes de toda la Biblia. Dios no solo quiere ser reconocido, quiere ser vivido. Desde las ofrendas hasta las leyes de pureza, desde el sacerdocio hasta el día de la expiación, todo apunta a una misma dirección. Enseñar al ser humano a vivir con conciencia, con responsabilidad y con una conexión real con lo divino. No se trata solo de evitar el mal, sino de construir una vida correcta. No se trata solo de momentos espirituales, sino de una transformación completa que abarca pensamientos, acciones y decisiones diarias. La santidad, en Levítico, no es algo inalcanzable. Es un llamado constante a vivir mejor, a ser diferente, a no dejarse llevar por lo fácil o lo común. Es entender que cada pequeño acto tiene valor, que cada decisión construye o destruye, que la vida tiene un propósito más alto. La enseñanza final es clara. Acercarse a Dios es un privilegio, pero también una responsabilidad. No basta con creer, hay que vivir de acuerdo a esa creencia. No basta con pedir perdón, hay que cambiar la forma de actuar. Y al mismo tiempo hay esperanza, porque incluso cuando el ser humano falla, existe la posibilidad de volver, de empezar de nuevo, de reconstruir. Dios no cierra la puerta, pero si muestra el camino correcto. Este libro nos deja con una pregunta directa, casi inevitable. ¿Estamos viviendo de cualquier manera, o estamos realmente construyendo una vida con propósito, con valores y con dirección? Porque al final, ese es el corazón de Levítico, una invitación a vivir de forma consciente, alineada y con sentido.